Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Espero que estén pasando un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, de mucho chisme del bueno y noticias del mundo del espectáculo que tanto nos gusta desmenuzar. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a adentrarnos en un enredo que ha sacudido los cimientos de las redes sociales y de la prensa rosa turca, y que tiene como protagonistas a dos de los nombres más sonados, Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Prepárense porque lo que les voy a contar suena a novela y de las intensas. Si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es súper fácil, solo tienen que darle al botón rojo que ven por ahí abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Así formamos una comunidad increíble y nos ayudan un montón a seguir trayéndoles el mejor contenido. Ahora sí, vamos al grano. El titular lo dice todo. Error de Kerem Bürsin confundió a Afsanur con Hande Erçel y desató el caos. Imagínense el panorama. Dos de las actrices turcas más queridas y seguidas, y un actor que ha conquistado corazones alrededor del mundo. La confusión, si es que fue tal, ha puesto a todos a especular, a teorizar y por supuesto, a debatir apasionadamente en Internet. ¿Fue un error genuino? ¿Un descuido inocente? ¿O quizás algo más, intencionado? Hoy vamos a desgranar este lío, a repasar los hechos, a escuchar lo que se dice, y a intentar entender qué es lo que ha sucedido realmente para que un simple error cause tal revuelo. Porque, seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada equivocación, por pequeña que sea, es analizada con lupa. Y cuando involucra a nombres tan populares como Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, la noticia vuela más rápido que un avión. Para quienes quizás no estén al tanto de la magnitud de estos nombres, permítanme darles un breve contexto. Kerem Bürsin es un actor turco-estadounidense que se catapultó a la fama internacional, especialmente en Latinoamérica, gracias a su papel en la exitosa serie Senkalkap. En esta serie compartió pantalla y, como muchos saben, también tuvo una relación sentimental fuera de cámaras con Hande Erçel, su coprotagonista. Hande Erçel es, sin duda alguna, una de las actrices más influyentes y bellas de Turquía, con una legión de seguidores que la admiran tanto por su talento como por su estilo. Por otro lado, Afsanur Sancaktutan es una joven y prometedora actriz turca que ha ido ganando terreno y reconocimiento gracias a su trabajo en varias series populares, demostrando un gran carisma y versatilidad. Ella también ha sido vinculada sentimentalmente con Kerem Bürsin en el pasado reciente, lo que añade una capa extra de complejidad y drama a esta historia. Ahora, ¿cómo se llegó a este punto de confusión? Según los informes y los vídeos que han circulado en redes sociales, todo parece haber ocurrido en un evento público. Kerem Bürsin estaba interactuando con la prensa, respondiendo preguntas sobre su vida profesional y personal, como es habitual en estos casos. En un momento dado, al ser preguntado o al dirigirse a alguien en particular, pronunció un nombre que no era el de la persona que tenía delante o a quien se refería. Y ese nombre, damas y caballeros, fue el de Hande Erçel. La confusión, según se desprende de las imágenes, parece haber ocurrido mientras hablaba o saludaba a Afsanur Sancaktutan. ¡Pum! Imaginen la cara de los presentes, de los paparazzi, y la explosión inmediata en redes sociales. Las reacciones fueron instantáneas y predecibles. Los fans de Hande Erçel se dividieron entre quienes pensaron que fue un despiste sin importancia, una simple metedura de pata fruto del cansancio o la distracción, y aquellos que vieron en ello una señal de que Kerem aún no olvida a su expareja. Por otro lado, los seguidores de Afsanur Sancaktutan, como era de esperar, sintieron que esto era una falta de respeto hacia ella, un acto que ponía en duda la seriedad o la exclusividad de su relación. Y por supuesto, los haters o críticos aprovechaban para lanzar leña al fuego, recordando supuestos dramas pasados o simplemente para generar polémica. El hashtag sobre el incidente se convirtió rápidamente en tendencia, con miles de comentarios, memes y especulaciones inundando plataformas como Twitter, Instagram y TikTok. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunas publicaciones defendían a Kerem, argumentando que todos cometemos errores y que la prensa a veces exagera. Otros atacaban a Afsanur, insinuando que ella podría estar aprovechándose de la situación para ganar notoriedad. Y claro, Hande Erçel, que hasta el momento no se ha pronunciado al respecto, se vio envuelta en el centro de todas las miradas, aunque sea indirectamente. La gente empezaba a analizar cada publicación de los tres, buscando pistas, indicios, cualquier cosa que confirmara o negara las teorías.
Se siguen hablando Hande y Kerem. Afsanur está celosa. ¿Kerem está arrepentido? Preguntas y más preguntas que alimentan el morbo. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, la imagen pública es fundamental. Los artistas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Un pequeño desliz puede ser amplificado hasta el infinito. Y en este caso particular, la historia entre Kerem y Hande fue muy sonada, y la posterior relación de Kerem con Afsanur ha generado mucha expectación. Es natural que los fans establezcan comparaciones y busquen conexiones. Analicemos las posibles razones detrás de este error. Una de las explicaciones más sencillas es, como decíamos, un simple lapsus. Kerem Bürsin, quizás distraído pensando en otra cosa, o simplemente bajo presión por la multitud de flashes y preguntas, podría haber dicho el nombre equivocado por pura costumbre o por una asociación mental rápida. Hande Erçel fue una parte muy importante de su vida y de su carrera profesional durante un tiempo considerable. Es posible que su nombre aún esté muy presente en su subconsciente. Otra posibilidad, y aquí entramos en el terreno de la especulación más salvaje, es que Kerem haya dicho el nombre de Hande de forma inconsciente porque, en ese momento, estaba pensando en ella por alguna razón. Quizás vio algo que le recordó a Hande o recibió un mensaje, o simplemente el tema de conversación lo trajo a su memoria. Sin embargo, esta es una teoría muy difícil de probar y, sinceramente, poco probable que sea la verdad absoluta. También existe la posibilidad de que esto haya sido una estrategia de marketing. Aunque suene cruel, en el mundo del entretenimiento, la controversia a veces puede ser beneficiosa. Generar un poco de caos, crear un tema de conversación, puede mantener a los nombres de los involucrados en el ojo público, aumentando la visibilidad y, por ende, las oportunidades profesionales. Sin embargo, esta es una hipótesis bastante arriesgada y dependería de la intención real detrás de las palabras. Personalmente soy más partidario de creer en la explicación del error sincero, especialmente considerando la dinámica de los eventos. ¿Qué decir de la reacción de Afsanur Sankaktutan? Aunque no haya habido declaraciones oficiales suyas sobre este incidente específico, la implicación de su nombre y su presencia en el momento del error ya la ponen en una posición incómoda. Los seguidores de Afsanur están claramente defendiéndola y exigiendo respeto. Es comprensible que se sientan así, especialmente si se asume que hay una relación entre ambos. Ser vinculada con un error de este tipo puede generar inseguridades y preguntas dentro de la propia relación. Y Hande Erçel, la tercera en discordia por este desliz, se mantiene al margen como debe ser. Su silencio en este caso es oro. No tiene por qué involucrarse en polémicas que no le conciernen directamente. Sin embargo, es inevitable que los fans la mencionen y especulen sobre sus sentimientos, lo cual añade más capas a este enredo. Lo cierto es que este incidente nos muestra lo frágil que puede ser la línea entre la vida pública y la privada de las celebridades. Un solo nombre pronunciado erróneamente puede desatar una tormenta mediática. Y la prensa, siempre ávida de titulares jugosos, no duda en amplificar estos eventos. Los fans, por su parte, se convierten en parte activa de esta narrativa, tomando partido, defendiendo a sus ídolos y, a veces, creando realidades paralelas basadas en sus propias suposiciones. Hemos visto cómo las redes sociales se inundaron de memes, algunos graciosos, otros bastante hirientes. Hemos leído teorías conspirativas, análisis psicológicos improvisados, y un sinfín de comentarios de todo tipo. Esto demuestra el poder de la opinión pública y la forma en que los eventos, por pequeños que sean, pueden ser magnificados y transformados en temas de debate nacional o incluso internacional. Ahora, para poner un poco de perspectiva a todo esto, debemos recordar que a pesar de la fama y la atención mediática, Kerem Bürsin, Afsanur Sankaktutan y Hande Erçel son personas. Y las personas cometen errores. La presión de estar constantemente expuestos, de tener que dar respuestas perfectas, de mantener una imagen impecable, debe ser abrumadora. Por lo tanto, antes de juzgar precipitadamente, quizás deberíamos considerar la posibilidad de que haya sido un simple error humano, un desliz sin mayores pretensiones. Sin embargo, es innegable que el impacto de este error ha sido significativo. Ha reavivado la nostalgia por la pareja Kerem-Hande para algunos, ha generado dudas sobre la relación Kerem-Afsanur para otros, y ha puesto a los tres nombres en boca de todos. Es una muestra más de cómo las relaciones de los famosos, tanto pasadas como presentes, son un tema de interés constante para el público. Hemos analizado las diferentes facetas de este enredo, el posible error,
las diversas interpretaciones. Las reacciones de los fans y el papel de los medios de comunicación. Hemos visto cómo un simple lapsus puede desatar un verdadero caos mediático y cómo la especulación se convierte en la moneda de cambio en el mundo del entretenimiento. Para concluir, este incidente del error de Kerem Bürsin al confundir a Afsanur Sancaktutan con Hande Erçel nos deja varias reflexiones. Primero, nos recuerda la importancia de la atención al detalle, especialmente en el ojo público. Segundo, nos muestra el poder inmenso y a veces abrumador de las redes sociales y la prensa para amplificar incluso los errores más pequeños. Tercero, nos invita a ser un poco más comprensivos y a recordar que las celebridades también son seres humanos con sus propios fallos y presiones. Y finalmente nos demuestra una vez más que el mundo del espectáculo turco, con sus actores y actrices carismáticos, sigue siendo una fuente inagotable de historias que cautivan a audiencias de todo el mundo. Agradezco de todo corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan encontrado esta información interesante y entretenida. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que fue un error genuino? ¿Qué piensan de las reacciones de los fans? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.